A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, amigos. Comenzamos Polideportivo en este 30 de enero, a punto de finalizar el primer mes de este 2017, en el que ya el programa 1718 de Polideportivo en sus 25 años de trayectoria. En la noche de hoy, como cada lunes, repasaremos los marcadores del fin de semana. Hablaremos de fútbol, donde no han sido demasiado positivos. Hablaremos de balonmano, donde intentaremos poner un poquito de luz en lo que queda de la temporada regular en segunda división de cara al objetivo de luchar por estar entre los 4 primeros. Hablaremos de fútbol sala con los resultados de nuestros equipos vecinos, los equipos que nos ocupan habitualmente, y con una aclaración que creo que debemos de dejar para que no haya ningún tipo de duda. Y por supuesto hablaremos de atletismo, que ayer también tuvo su protagonismo con destacada actuación de algunos atletas de nuestro municipio. Por tanto, con todo ese cóctel, comenzamos. Bien, pues comenzamos el repaso al marcador con el fútbol y la primera autonómica, que este fin de semana en la jornada 20 ha sido verdaderamente una fecha llena de sorpresas. Algunas desagradables para los equipos que partían como favoritos, como es el caso de nuestro equipo de Abarán, que en la tarde del sábado jugaba en Las Colonias, un partido que el pasado viernes, y no queremos ser agoreros, comentábamos que podía considerarse como un partido trampa, y así lo fue, aunque quizá ni el guionista más tétrico podía imaginar el desarrollo del partido, de un partido que durante algunos momentos pareció adormecido, de un partido que durante casi los 90 minutos pareció que iba a quedar en casa, en cuanto a los puntos se refiere, por supuesto, y de un partido a fin de cuentas que no va a pasar la historia por la calidad del mismo, ni muchísimo menos, al que le faltaron muchísimos ingredientes y en el que finalmente se produjo ese resultado sorpresa, ese empate a 2, que no dejó contento a nadie, sobre todo al equipo de casa, pero que teniendo en cuenta lo que ha sido la jornada, pues no ha sido tan negativo. Comenzamos con los datos del partido. En el equipo que dirige Emilio Bru jugaron en el 11 inicial David en la portería, ejerciendo la capitanía, con Cholas y Morote en los laterales, Juan Schuster en el eje de la zaga y por delante Darío, Iker, Adri, Billy, Pablo y Marcos. En fin, un equipo con marcado carácter ofensivo, como está siendo a lo largo de toda la temporada, con la presencia de 2 laterales que habitualmente se suelen sumar bastante al ataque, sobre todo Morote, que es un hombre de ataque reconvertido a lateral, con 2 centrales que no dudaron en también incorporarse en las jugadas a balón parado, sobre todo buscando la meta del rival, de José Ángel, y un equipo que no obstante a lo largo de la primera parte pues estuvo bastante desconectado, un partido frío, un partido falto de tensión, falto de coordinación, quizá falto también de que los jugadores tuvieran pues un poquito más de éxito en las jugadas que proponían. No salían bien las cosas y ni lo hacían en jugada personal ni en jugada colectiva. Insisto, un partido bastante feo para el espectador, un partido que durante muchos minutos aconsejaba el estar haciendo comentarios en la grada con el compañero de turno, más que viendo lo que se desarrollaba sobre el terreno de juego, que era bastante pocas jugadas de peligro, pocas jugadas en las que gritar un uy, pocas jugadas por tanto que aplaudir. En fin, llegamos al descanso con ese empate a 0 y por ello el técnico local pues promovió 2 cambios en el tiempo del intermedio, intentando dar mayor mordiente al equipo. Se quedaban en el vestuario Darío y Pablo y salían en su sustitución César y Juanma.
La verdad es que sobre todo la presencia del delantero ciezano que debutaba la semana anterior pues fue un auténtico acicate, porque finalmente fue el autor de los 2 tantos del equipo de Labarán. En el minuto 57 se adelantaba el cuadro baranero al transformar un penalti por manos de un defensor. La verdad es que lo tiró con bastante tranquilidad y parecía que con el 1-0 el equipo se iba a tranquilizar, el rival se iba a intentar abrir un poco para buscar el gol del empate y podía dar más ocasiones a los de casa, y de hecho, pues solo unos minutos más tarde, en el 61, llegaba el 2-0, obra del propio Juanma, cuando de volea establecía el segundo gol en su cuenta particular y segundo del equipo, y la verdad es que en ese momento pues pareció que el partido ya definitivamente se iba a quedar en casa y no iba a haber mayores problemas. De hecho, unos minutos más tarde, en el 66, llegaba el tercer cambio en el cuadro baronero. Quiterio sustituía a Morote. Posteriormente, en el 77, Alex Seco, el chaval juvenil de segundo año, sustituía a Adri, que tampoco había tenido un partido brillante como el resto de sus compañeros, y finalmente en el minuto 77, en el 77 Alex Seco, como les decía, había suplido a Adri, y finalmente en el 87, todavía con el 2-1 en el marcador, Luis sustituyó a Juanvi, lo que quizá provocó una serie de cambios de posicionamiento en la línea defensiva, que, acompañado por lo que había sido ese desajuste generalizado a lo largo de toda la tarde, pues provocó una falta final que fue determinante, porque antes, en el minuto 70, el equipo de los Alcázares había logrado acortar ventaja en el marcador con un gol de Johnny, en una jugada aislada en la que pareció que nunca iba a ocurrir nada y en la que finalmente llegó el gol. Pero es que en el minuto 89, una falta innecesaria, que además venía en un contragolpe en el que Labarán había tenido a su favor un saque de esquina, para haber matado el partido, para haber dormido el esférico y haberse quedado en la zona de ataque sin que el rival hubiera tenido opción siquiera a acercarse a la meta defendida por David. Pero, circunstancias de los partidos, llegó esa falta prácticamente a la frontal del área, unos metros fuera del área, y el delantero, el propio Johnny, también por partida doble, se convertía en bigoleador, poniendo el balón por encima de la barrera, un balón que tocaba el palo derecho de la meta defendida por David. Era un auténtico golazo, pero insisto, en lo que quizá había sido una jugada, una situación innecesaria en un partido en el que el equipo de casa pareció tenerlo siempre dominado, pero en el que esos detalles puntuales, esos despistes o esa falta de intensidad que se apreció a lo largo de toda la tarde, pues provocó que el rival se creciera y que finalmente lograra ese gol del empate, que fue un auténtico jarro de agua fría para los locales, que prácticamente no tuvieron tiempo para más, y es que se jugó muy poquito a lo largo de todo el encuentro. En el aspecto disciplinario, pues hubo 5 tarjetas por bando, en los locales a Schuster, Juanvi, Juanma, Chorlas y Marcos, y en los visitantes a Diego, Gambín, Adrián, Chacón, y lo que es más llamativo, doble cartulina amarilla a Alex, al dorsal número 11, que abandonaba el terreno de juego en el minuto 60 con 1-0. El 2-0 llegaba en superioridad numérica, y es que para completar lo que fue el desaguisado de la tarde, si les comentábamos todo lo que había sucedido, esa falta de dominio sobre los tiempos de juego, pues qué decir cuando está jugando un equipo que lucha por el ascenso frente a un equipo que lucha por no descender, un equipo que está en inferioridad numérica durante la última media hora de partido, y además, después de un 2-0, ves cómo te empata. Es que el escenario verdaderamente es sumamente llamativo y resume un poquito lo que les decía al principio, que sí que podía ser un partido trampa, pero que de la forma que se habían desarrollado los acontecimientos, con el marcador a favor, con superioridad numérica, nunca, en ningún momento, se debía haber dado lugar a que el rival tuviera siquiera la opción de poder primero acortar distancias y después de empatar el partido. Pero son cosas del fútbol, y como decía mi admirado Ulladín Bosco, fútbol es fútbol y gol es gol. Los demás también pincharon. Ellos pensarán lo mismo, que no debían de haberlo hecho. Esto es una carrera de larga distancia. Esto es un error del que hay que aprender. Esperemos que sea así, y que cuando los partidos se pongan de cara se sepan matar para lograr los 3 puntos en juego. Al final, pinchazo en las colonias, Abarán 2, los Alcázares 2. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, pues ya le digo que fue una jornada atípica, con muchos resultados sorpresa, que lógicamente con aquello del cuento de la lechera uno podría decir, si hubiera ganado, me hubiera colocado segundo, tendría tantos puntos de ventaja sobre los que me persiguen, pero claro, los rivales dirán lo mismo. Si hubiéramos aprovechado el pinchazo de Abaram, estaríamos por delante, le sacaríamos no sé cuántos puntos. En fin, una jornada que no determina absolutamente nada, pero que llama poderosamente la atención el hecho de que de los 6 primeros clasificados, de los que eran 6 primeros clasificados, solamente uno lograra ganar, además con una goleada también atípica, no parece demasiado normal. Los marcadores, jornada 20, Juvenia 1, Alberca 1, el líder Juvenia, el equipo que menos goles encaja, ahora con el del domingo solamente 7 en 19 partidos, pues se vio sorprendido por una Alberca que está en la zona baja, que está rondando el descenso y que pueden pensar lo mismo que en el partido disputado en las colonias. La goleada de la jornada, Bullense 8, La Isla 0. Hemos repasado el acta del partido para ver si había habido expulsión en el equipo cartagenero, si había ocurrido alguna cosa atípica, y la verdad es que lo único extraño fue que un jugador del Bullense precisamente debió lesionarse a los 12 minutos y fue sustituido, pero a partir de ahí nada más. En la primera parte 5 goles para los del Nicolás de las Peñas, que redondearon con 3 más en la segunda parte para lograr lo que creo que es una de las goleadas o la goleada más amplia de lo que va de campeonato. Fuente Álamo 2, Alhama 2. También pinchaba el equipo que es de hecho segundo clasificado. Lo comentábamos el pasado viernes en nuestro último programa, que podía ocurrir porque el campo de Fuente Álamo, por las condiciones del mismo y por el viento reinante, por eso se llama Cuatro Vientos, podía poner en peligro el triunfo del equipo alameño. El Palmar B 0, Villa de Fortuna 3. Atención al equipo de Fortuna, venimos insistiendo en ello y como veremos luego en la tabla clasificatoria, ya es sexto clasificado. Carmelitano Alguazas 1, Beniel 3. Archena 0, Jabalí Lañora 0. No fue capaz tampoco el equipo de Archena de batir al Jabalí Lañora, con lo que también pierde la oportunidad de seguir puntuando. Pero es que en el Hermanos Buitrago, o en el Rubial en este caso, Águilas B 1, Peña Madridista de Caravaca 0. El equipo caravaqueño, el equipo del noroeste, que parece que se desinfla. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en las próximas jornadas. Por último, Fútbol Club Jumilla B 0, IFA 1, además del ya comentado Abaram Club de Fútbol 2, Los Alcázares 2. En la tabla clasificatoria, líder el Juvenia, con 46 puntos. Un equipo que venía con 4 partidos consecutivos ganados y se deja esos 2 puntos en casa. Segundo, el Alhama con 45, uno menos, pero eso sí, con un partido más. Le queda un partido por jugar. Recordemos, de los equipos que están arriba, tanto a Juvenia como a Bullense, Archena y Caravaca, les queda un partido por disputar, suspendido la semana anterior. Lo que decíamos, 46 puntos para el Juvenia, 45 para el Alhama, tercero el Bullense con 42, que es además el equipo con más goleador de la competición, con 58 tantos a favor. Cuarto el Abaram con 42, los mismos puntos que el equipo de Bullas, aunque con un partido más. Quinto, Archena con 35, ahí hay un colchón de 7 puntos para el equipo abaranero. Sexto, ya el Villa de Fortuna con 34. Séptimo, Peña Madridista de Caravaca también con 34, aunque con un partido menos, pero la verdad es que la lucha por la sexta plaza se ha abierto de forma clara ya y rotunda para el equipo de Fortuna. 29 puntos tiene el Águilas B. Agrupación Deportiva IFA es noveno con 28, décimo Fuente Álamo con 23, undécima plaza para Club Deportivo Beniel con 22, 20 tienen La Isla y Carmelitano Alguazas, 18 puntos para los Alcázares y la Alberca, y las 3 últimas plazas, las plazas de descenso para Jumilla B con 16, Jabalí Lañora con 15, el Palmar B con 11. Y en cuanto a la jornada de base para el Club Deportivo Abaram, pues la verdad es que fue bastante pobre, porque solo 2 victorias por 6 derrotas
que sumaron los chavales de nuestros respectivos equipos. En categoría juvenil, en partido celebrado el sábado en el Al-Marjal, Cejín 5, Club Deportivo Abarán 1, partido ya de la segunda vuelta. Ya comentábamos la buena clasificación del Cejín en la categoría y por tanto era un partido difícil, como así se confirmó luego sobre el terreno de juego. En categoría cadete, en el partido disputado en Las Colonias en la mañana de ayer domingo, la verdad es que una auténtica borrachera de goles. La lástima es que en un resultado que parece de fútbol sala, pues la mayor parte cayeran del lado del equipo visitante. El marcador final fue de Club Deportivo Abarán 4, Cejín 7. En cuanto a la categoría infantil, dentro del grupo cuarto, como venimos diciendo en muchas ocasiones, Cal y Arena. El equipo B que caía derrotado, el A que conseguía la victoria, además con el factor campo a favor. En este caso, Pliego 6, Club Deportivo Abarán B 0 y Club Deportivo Abarán 4, Club Deportivo Abarán A 4, Cejín 1. En este caso, del triple enfrentamiento que había con los equipos de Cejín, el único en el que salió en victorioso el cuadro abaranero, el club abaranero. En categoría Alevín, Club Deportivo Abarán 1, Bullense 6, mientras que en Benjamines, en un partido disputadísimo del que tuvimos ocasión de ver unos minutos en la mañana del sábado, Club Deportivo Abarán 2, Jumilla B 4, un encuentro en el que verdaderamente pudo ocurrir absolutamente de todo, hubo muchísima igualdad y finalmente pues fue el equipo de Jumilla quien se llevó el gato al agua. También en la mañana del sábado se jugaba otro partido, en este no tuvo demasiado color, superioridad rotunda y manifiesta del equipo local en Prebenjamines, Club Deportivo Abarán 13, Alguazas 0. Y por último, también en Benjamines, pero en este caso en tercera categoría, Archena 4, Club Deportivo Abarán 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano y la verdad es que los pocos resultados que ha habido este fin de semana en este deporte pues se han basado un poquito en la lógica, en lo que dicen las distintas clasificaciones. En segunda división masculina, UCAM Murcia 24, Asociación Abaranera 29, un partido que tuvo bastante igualdad durante muchos minutos, casi siempre con dominio del equipo de Abarán, que sabía que tenía un partido difícil y sabían todos los componentes de la plantilla que si quieren seguir luchando por la cuarta plaza no pueden permitirse lujos en ninguno de los encuentros que quedan por disputar. Es más, hay que jugarse el todo por el todo en cada uno de los partidos. Luego lo repasaremos, pero podríamos adelantar ya que ganando todos los partidos que restan, el equipo estaría con toda seguridad entre los 4 primeros, que incluso con una derrota habría muchas posibilidades de estar en ese cuarteto de cabeza, pero que 2 derrotas prácticamente dejarían fuera al equipo que dirige Pepe Carayol. Un equipo que en la tarde del sábado en el pabellón San Basilio contó con estos protagonistas, los porteros Mosó y Néstor, y el resto de jugadores, todos tuvieron sus minutos. Rubén Alcaraz, que hizo 3 tantos, Rubén Luna 5, Carayol 5, hablamos siempre de lo que refleja el acta, John Michael, que no anotó, Miguel Morte 1, Juan Fra 4, Alejandro Vázquez 3, Adán 1, Miguel 6, Alejandro, Adrián, David, José David, que hizo 1, y también actuó el juvenil Cristian para componer los 16 jugadores que lograron ese triunfo en cancha murciana. Ya lo decíamos el pasado viernes, suele ser una pista en la que hay una rivalidad latente y un ambiente siempre bastante contrario a los intereses del equipo de Abarán, con mucha pasión por parte de los pocos aficionados que se dan cita en ese pabellón de San Basilio, pero finalmente el equipo que tiene más posibilidad, el equipo que tiene más calidad, fue quien se llevó el gato al agua, quien logró la victoria, y 2 puntos importantísimos que sirven para seguir en la quinta plaza, para seguir empatados con el cuarto y para ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, que como veremos tenemos una jornada verdaderamente interesante hasta llegar a la finalización de la liga regular. En San Basilio, como decíamos, victoria abaranera, UCAM Murcia 24, Abaranera 29. Era la jornada número 15 del campeonato con estos marcadores: Ademur 31, Bullense 14, victoria sin paliativos del equipo de Ademur ante el colista. Adéculas Torres 24, San Lorenzo 30, tampoco falló el segundo clasificado. En el gran partido de la jornada, Jumilla 26,
CAP Cartagena 27. Por la mínima ganó el equipo cartagenero en su visita a Jumilla, lo que sin duda es un favor para el equipo de Abraham, que ahora logra empatar a puntos con el cuadro de la ciudad vinícola. Y ya el consabido UCAM Murcia 24, Abaranera 29, que deja una clasificación con el CAP Cartagena líder con 22 puntos. Segundo es San Lorenzo con 21, pero con un partido más. Tercero es Ademur con 17, cuarto Jumilla con 14, quinto Asociación Abaranera también con 14. El resto ya no tiene nada que jugarse. UCAM Murcia 6, Heliocroca 6, Adéculas Torres 6, Águila 5, Bullense 1. Pero lo más importante entre esos 5 aspirantes a las 4 primeras posiciones es que, como decíamos, Cartagena, que es líder, tiene 22 puntos. Ha ganado los 11 partidos disputados, mientras que San Lorenzo tiene 21, solamente uno menos, pero ha jugado un partido más, 12. Ademur está también en la lista de equipos que tienen 11 partidos y está a 4 del segundo, pero el cuarto y el quinto clasificado, Jumilla y Asociación Abaranera, también tienen 12 partidos disputados, por tanto, uno más que el tercer clasificado. Es decir, Jumilla y Asociación Abaranera, para tenerlo claro, están a solo 3 puntos de Ademur, pero el equipo que dirige Fulgencio Monre y que es el próximo rival de la Asociación Abaranera tiene un partido menos, con lo que tiene esa ventaja. A continuación repasaremos lo que queda de competición, intentando dejar claro que lo que decíamos antes, para estar entre los 4 primeros prácticamente hay que ganarlo todo, o quizá con un solo pinchazo en lo que resta. Lo demás sería estar remando para quizá ahogarse en la orilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Pues rápidamente vamos a ver si sabemos explicarlo con claridad fotográfica, aunque en este caso no la tengamos a través de la radio. El líder Cartagena ha ganado todos los partidos disputados, tiene prácticamente asegurado el estar en la fase final y casi ser el primer clasificado, porque además tiene un calendario en el que tiene que visitar a Ademur y tiene que visitar a San Lorenzo, pero el resto de partidos, Universidad de Murcia, Heliocroca, Adecu en Las Torres y Águila son sus rivales, además de que le queda pendiente todavía la visita a Bullas de la jornada 12, la primera de la segunda vuelta, que se aplazó por las inclemencias meteorológicas. Es decir, en condiciones normales, el CAP Cartagena podría conseguir entre 32 y 36 puntos, dependiendo de sus enfrentamientos directos ante Ademur y San Lorenzo, que son sus 2 perseguidores. San Lorenzo, al que le quedan 6 partidos, además del aplazado, tiene 21 puntos, tiene que recibir a Águilas, después 2 jornadas de descanso en las que puede ver cómo se le acercan los equipos que andan por detrás. Luego recibe a Bullense, lo que son 2 partidos fáciles en casa ante los 2 colistas. En ese intermedio creo que está previsto también el hecho de que juegue frente a UCAM Murcia el partido aplazado de esa primera jornada de la segunda vuelta, con lo que sumaría rápidamente 6 puntos más para ponerse como mínimo en 27. Pero es que luego en las 3 últimas jornadas, atención al calendario del equipo de Puente Tocinos, tiene que visitar a Abaram, tiene que recibir al CAP Cartagena y tiene que visitar Jumilla. Precisamente tiene que visitar a los 2 equipos que probablemente, si las cuentas cuadran, si los resultados son normales, estén jugándose el todo por el todo para conseguir la 4ª plaza, lo que también puede influir en ese caso. El cálculo, por tanto, para San Lorenzo es que podría estar entre los 27 y 33 puntos, por lo que sería muy difícil que alcance la primera plaza. Y bueno, pues tiene bastantes posibilidades de mantener la segunda, dependiendo de esas 3 jornadas. En cuanto a Ademur, al equipo que entrena Monre, como les decía, pues tiene precisamente ese mismo calendario en las 3 próximas jornadas. Es decir, Asociación Abaranera Ademur el próximo sábado. Hacemos ya un llamamiento para los aficionados que recuerden que tienen un auténtico partidazo en el pabellón Príncipe de Asturias. A la siguiente semana reciben al imbatido CAP Cartagena y la siguiente han de visitar el Carlos García de Jumilla. Dependiendo de cómo salgan en estas 3 jornadas el equipo de maristas, pues después tiene que recibir al Club Balonmano Murcia, descansar, visitar a Heliocroca y recibir a Adéculas Torres. Un calendario sencillo para terminar, además de viajar a Águilas en el partido aplazado. Las cuentas para Ademur, pues podría estar entre los 25 y 31. Posibilidades de meterse segundo, lo que le daría algún beneficio de cara a la fase final, pero también posibilidades de ser cuarto. Parece improbable que pueda perder esa plaza y que tanto Jumilla como Asociación Abaranera pudieran adelantarle. En cuanto a Jumilla,
Tiene los mismos puntos que Abarán, como les decíamos, 14, descansa la próxima jornada, después tiene que viajar a Murcia en un partido que también se le puede poner difícil, posteriormente recibe a Ademur, viaja a Lorca para enfrentarse a Helio Croca, recibe a Déculas Torres, viaja a Águilas y en la última jornada reciben a San Lorenzo, quizá jugándose el todo por el todo como decíamos antes, pero un calendario que puede permitir al equipo jumillano sumar entre 22 y 26 puntos. Y por tanto Abarán, que tiene 14, si suma 22, que es probablemente el mínimo que pueda tener el conjunto jumillano, quedaría fuera, aunque solo fuera por el golaveraje. Recordemos que es contrario para el equipo de la Asociación Abaranera, que perdió por 6 tantos en su visita a Jumilla a principio de temporada y solo ganó por 3 la pasada semana. Si consiguiera 24, que supone ganar ante uno de los dos rivales que están por encima y perder otro de esos partidos, además de no fallar en visitas como pueda ser Lorca, no creo que Águilas, pues la verdad es que es bastante asequible. Recordemos que el calendario de la Asociación Abaranera, el próximo fin de semana recibe a Ademur, después visita a Helio Croca en Lorca, recibe a Déculas Torres, que se lo puso difícil en la ida, pero no debe ser un partido complicadísimo, sobre todo si Pepe Carayol cuenta con toda la plantilla. Después viaja a Águilas, un Águilas que se ha desfondado bastante y que es penúltimo. Recibe a San Lorenzo en otro partido que puede ser crucial, descansará en la penúltima jornada para recibir al colista bullense en la última. Es decir, parece claro que hay 4 partidos relativamente fáciles, teniendo en cuenta que fallar en eso es como pegarse un tiro en el pie, es renunciar a estar entre los 4 primeros, y que donde se puede jugar el equipo el todo por el todo es en esas 2 visitas de Ademur y San Lorenzo. 2 partidos que perdió en la primera vuelta, donde tuvo sus opciones, y 2 partidos en los que hay que hacer que el pabellón sea un auténtico fortín, como diría alguien que nos acompañaba aquí en muchos programas, y que sea ahí donde se base la remontada del equipo y el poder estar entre los 4 primeros. Insisto, con 22 puntos, casi con toda seguridad, el equipo se quedaría fuera, probablemente por el golaveraje. Con 24 puntos tendría muchas posibilidades de meterse, no sería seguro, y con 26 sería absolutamente seguro, de forma matemática, que el equipo que dirige Pepe Carayol estaría entre los 4 primeros para volver a la fase final del Campeonato Regional Murciano. Seguimos con más marcadores. En categoría juvenil no hubo sorpresas. Derrota en la tarde del sábado. UCAM Murcia 32, Asociación Abaranera 26, ante un equipo que ha demostrado su potencial. Y en la mañana del domingo, a pesar de repetir, en Pilar de la Horadada, Pinatar Atlético 19, Asociación Abaranera 35, partido correspondiente a la primera jornada. En categorías femeninas, recordemos que descansaba el equipo cadete y tenían partido aplazado tanto el infantil como el juvenil. Por tanto, un solo encuentro, el que se celebraba en la tarde del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias, en categoría Levín, Asociación Abaranera 9, Balonmano Cieza 12. Vamos con atletismo antes de nuestro tiempo del fútbol sala, para recordar que en el día de ayer se celebraba en Murcia la Murcia Maratón, la 5ª edición, creo recordar. Paralelamente se celebraban los 10 kilómetros donde hubo mayor representación abaranera. En la maratón sabemos con certeza que hubo un abaranero que reside en Murcia, como es Patrick Carpena, Lille, el que fuera jugador del equipo de la Abarana, entre otros, que por ser su primera maratón tuvo un gran resultado. Vaya desde aquí nuestra felicitación. Y en los 10 kilómetros, sin duda, hubo un gran triunfador en lo que a nuestro atletismo se refiere. El joven corredor Raúl Martínez Garrido, que en categoría junior fue segundo clasificado. Subió al podio con un tiempo de 38 minutos y 54 segundos, muy cerca de la primera plaza. Indudablemente, un corredor con una magnífica progresión, a que de aquí le damos todos los ánimos del mundo para que siga intentando mejorar esos tiempos y estar cada vez, o estar casi siempre, entre los mejores. En cuanto al el resto de atletas de la agrupación deportiva Atletismo Abarán, Antonio Martínez Alonso, en categoría senior, llegó en el puesto 65 de la general, con más de 500 atletas, con 48-22. Antonio Miguel Ibáñez Salar, en veteranos B, fue el 34, con 49-47. Bartolomé Pérez Juliá, veteranos D, cuarto en su categoría, le faltó un
pelín para subir al podio con 41.14. Lucio Adrián Molina Carrillo en veteranos F fue séptimo con un tiempo de 49.46 y la única representación femenina del club para Raquel Camacho Carrillo en categoría senior, donde acabó en el puesto 11º con un tiempo de 50.22. Por cierto, hubo más corredores de Abarán, pero que no están adscritos al club y por lo tanto era prácticamente imposible el conocer la clasificación de cada uno de ellos. Pero indudablemente Abarán estuvo muy bien representado en esos 10 kilómetros paralelos a la Murcia Maratón. Y vamos con nuestro tiempo, nuestro rincón del fútbol sala. Primero los resultados negativos en categoría senior, favorables en categoría juvenil. En tercera división, Cieza 3, Barinas 5. Parece que en las últimas jornadas el conjunto ciezano se está desfondando un poquito. Mientras que en primera autonómica, en un desplazamiento bastante difícil, derrota por la mínima, Fenicia 5, Blanca 4. No obstante, gran temporada la que está realizando el equipo que dirige José Antonio Trigueros. En división de honor juvenil, doble victoria. Caravaca 0, Molina 3, a pesar de que nuestro representante Alex Fernández no está jugando en los últimos partidos. Y en el Esperanza Lag, Elche 3, Club Deportivo Murcia 6. Por aquello de jugarse fuera de la región de Murcia, no conocemos el acta del partido, pero indudablemente suponemos que nuestro representante Jorge Montiel tendría pues una notable presencia, como lo ha hecho a lo largo de toda la competición. Y para terminar nuestro programa, pues queríamos hablar de lo que era de una aclaración de lo que podíamos considerar como la gran noticia del día y una de las grandes noticias de la temporada. Lo adelantábamos hoy en las noticias de mediodía, lo comentábamos en el día de ayer a través de la página web, pero queda la confirmación oficial y por tanto vamos a cumplir con el deseo del deportista, del jugador, de que hasta que no aparezca de forma oficial en todos los medios, lo vamos a dejar ahí. Me refiero concretamente a Teófilo Álvaro Cano Gómez, Alvarito, que el sábado por la tarde nos daba la buena nueva, creo que es una noticia impresionante, de que había llegado a un acuerdo para firmar contrato con el Bodega Juan Gil Jumilla de Primera División de Fútbol Sala para incorporarse de manera inmediata en este mercado de invierno al equipo que dirige Juan Francisco Gea. La verdad es que Alvarito ha demostrado a lo largo de toda su carrera, desde que era infantil, cadete, en todas las categorías, estando en las diferentes selecciones, tener una calidad enorme. Quizá su forma física, quizá el hecho de no haber tenido una oportunidad en esos años de recalar en un grande y de ver la posibilidad de llegar al máximo, pues le hicieron tomarse el fútbol sala como una segunda actividad. De hecho, él fue uno de los protagonistas, junto a su hermano Domingo, junto a Duso, junto a Johnny, junto a tantos y tantos que recordamos y anhelamos, yo diría que con mucha nostalgia, que lograron aquel ascenso de Primera Nacional a División de Plata, a División de Honor B, donde no pudieron actuar por problemas económicos. Un recuerdo también para personas que fueron importantes en ese esquema, como Carlos Belandrino en el banquillo o José Alfonso Montiel, al que, bueno, seguimos teniendo con nosotros como un colaborador más de este programa. Lo cierto es que, aunque haya llegado tarde, le llega por fin la oportunidad a Álvaro, a Teo, como se le conoce en los ambientes regionales, tanto a niveles federativos de los distintos seleccionados murcianos como de otros equipos. Y bueno, pues vamos a esperar la confirmación oficial, porque si las cosas marchan como parece, en este momento debe estar terminando el entrenamiento del día de hoy en el pabellón Carlos García. También con esas reminiscencias baraneras, con el recuerdo siempre presente de Carlos, siempre jugarás con nosotros. Es una frase genial. Bueno, pues si no pasa nada, si no hay ningún tipo de problemas, tocamos madera, el próximo viernes Teo debutará con Jumilla en Primera División, nada más y nada menos que en el Palau Blaugrana, enfrentándose al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Hay que dar esa aclaración. Hoy aparecía en la página web de Radio Abarán, posteriormente se ha retirado por expreso deseo del jugador. Nuestra intención en ningún momento es dar primicias ni creer que con ello nos hemos adelantado a nadie. Lo único que deseo personalmente en este momento, es que el jugador tenga éxito en esta aventura y que podamos disfrutar de un jugador de Abarán en la máxima categoría del fútbol sala. Algo que nos gustaría
repetir cada temporada de las 25 que llevamos ante estos micrófonos en todo y cada uno de los deportes, donde desgraciadamente nunca ha podido ser. Nos hemos tenido que conformar con detalles puntuales de algún jugador que ha salido, de Javi Montoro cuando marchó a jugar a Cuenca o a Badajoz en el mundo del balonmano. En fin, nuestro deseo, nuestra aspiración como aficionado al deporte, como hincha de los equipos de Abarán, es que, pues si pudiera ser cada año, algún jugador saliera y llegara a lo más alto. Esta es una oportunidad. Esperemos que Teo, que Alvarito, que Morra la sepa aprovechar y nosotros la podamos disfrutar. Gracias a todos por su atención. Aclarado queda, el próximo viernes intentaremos confirmar esto como el resto de la actividad deportiva que, como siempre, volverá con todos ustedes en Polideportivo. Gracias y hasta entonces.